Bueno, estamos en esta mesa con Fabricio Mejía, Madrid. Buenos días, Fabricio. Hola, ¿cómo estás, Oye, Carmen? estamos impresionadas. Bueno, yo ya confío en que estarás igual de impresionada que yo con el nuevo look. Sí. Oye, ¿te cortaste esos caireles, estos bonitos chinos que te han caracterizado? Que me los corté porque hay como una especie de moda entre los peluqueros que a todos los hombres nos cortan el pelo igual. ¿En serio? Entonces es aquí como rapado y luego te dejan como un mechón como de Yuri. Y entonces, pero te va bien el nuevo look. Con el viento se me hacía un poco raro, pero crecerá. No, quedó muy bien. Bueno, con este nuevo look, es que vamos a estar en el Zócalo, ¿verdad? Sí, el domingo. El domingo a la 1 de la tarde. Los tres hemos sido invitados a esta feria de libro en el Zócalo que empieza hoy. Empieza hoy. Empieza empezó, esta creo. edición de la FIL Zócalo, pues que hay un montón de sellos editoriales y a partir de las 10 de la mañana, en 6 minutos. Ya estamos. En exacto. 6 minutos empieza la feria del La Feria del libro en el Zócalo. Tienen 300 y tantos sellos editoriales. Sí. Es el año en que más invitados tienen. Creo que tienen 100 y tantos. Y hay una 103 cosa, y nosotros somos los tres. Nosotros somos los Así tres. Y hay unas discusiones muy buenas. Van a traer ex ministros de Cultura de Ecuador, de Argentina, un diputado del PT de Brasil, para discutir América Latina y la cultura, la lectura. Está interesante. Y por eso te cortaste el pelo para nuestra incursión en el Zócalo. Exactamente. El domingo, Muy bien, ¿a qué hora vamos a estar, Ana Lilia? A la 1 de la tarde el domingo. A la 1 de la tarde, a quien no tenga cosa mejor que hacer, los invitamos a este espacio público. Es una experiencia fantástica estar en el Zócalo de la capital del país. Es una en esta maravilla. feria. Es fuerte, ¿no? Es una cosa vibrante. Sí, porque además es un público siempre muy participativo, Sí, fantástico. muy efusivo, ¿no? Se expresan libremente. Sí, sí, sí. ¿no? Y yo aprovecho para invitarlos también el día martes que Fondo de Cultura va a sacar un nuevo libro sobre Pepe Rebeles, las crónicas del gran Pepe Rebeles. No me digas, y fantástico. estaremos comentándolo el día martes. La hora precisa no la tengo por aquí, pero a ver si nos pueden ayuda la checarla. producción para dar el dato ahorita antes de que nos despidamos de la mesa. Ana Lilia, a ver, ¿estarás con Pepe Rebeles? Sí, con Pepe. El martes en el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura está publicando sus crónicas y Pepe Oye, es qué un bien. maestro del periodismo. Maestro, sin duda. Y para mí es un honor el poder comentar su libro. Así que bueno, hablemos de libros, hablemos del Zócalo, del Fondo de Cultura Económica y de paso, si no les importa, de Medina Mora. Porque, a ver, vamos al tema de esta mañana, porque ya que estamos en este viernes, en el recuento de los temas importantes, indudablemente, pues esta renuncia del ministro Eduardo Medina Mora ha tenido ya varios capítulos y merece serenamente sentarnos a analizar qué demonios ha pasado y frente a qué estamos. ¿Cómo has visto las cosas, Fabricio, sobre este personaje que, bueno, ciertamente, como os he dicho, fue cuestionado desde el momento mismo en que llegó a la Corte? A la propia Corte le cayó de peso la llegada de Medina Mora por su perfil, por su trayectoria, por no ser del circuito de la aristocracia judicial y demás cuestiones, y por ser tan cercano a ciertos circuitos de poder en México. Entonces, la renuncia de Medina Mora se da en un contexto que sigue discutiéndose. Hace rato que tuvimos aquí un debate con dos senadores, uno de Morena y otro del PAN, bueno, pues salió el tema Medina Mora y desde luego que aquí hay un asunto que tiene que ser clarificado, bueno, tiene que ser discutido. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, creo que tiene varios capítulos, como dices, ¿no? El primero fue, ¿por qué estaba Medina Mora en el Poder Judicial? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. A ver, vamos viendo, ¿cómo llegó a la Corte Medina Mora? Pues ¿Cómo es un llega, tema. no? Porque es alguien que viene de la iniciativa privada en un principio, en una asociación con Telepromo y después le vende software y cursos de Excel a Telepromo, a ver, ¿quién era Telepromo? Telepromo era Alejandro Quintero. Alejandro Quintero, es decir, Televisa. Es decir, Televisa. Sí. TV Es decir, oye, a ver, Alejandro Quintero, es decir, Televisa, es decir, Peña Nieto. Es decir, Peña Nieto. Es decir, también al final, nos estamos saltando capítulos, pero también la producción del populismo en América Latina, este documental que ya fueron sancionados los productores por delitos electorales. Bueno, el propio Alejandro Quintero está en ese circuito de investigación formal. Así es, están ahí acusados. Y Medina Mora viene de ahí. Y después del CISEN
de la Procuraduría. El CISEN estuvo con Santiago Krill con Fox. Estuvo en un momento que recordemos todos y esto no debe olvidarse porque el paso de Medina Mora por el CISEN, su deficiente actuación, el uso que hizo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, nos llevan a explicarnos por qué el CISEN quedó convertido en nada, en servir como un centro de espionaje para opositores, y que el trabajo de inteligencia que debía tener para blindar al Estado mexicano como tal se echó por tierra. Yo recuerdo el libro Derecho de Réplica de Carlos Ahumada, donde él señala que en esas reuniones previas que tuvo para acordar cómo se darían a conocer los videoescándalos, había personajes con quien se reunió en un hotel de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y entre ellos, además de Diego Fernández de Ceballos, el abogado Juan Collado menciona precisamente a quien en esos momentos era director del CISEN, Eduardo Medina Mora. Y en varias partes de su libro, él habla de cómo agentes del CISEN habrían sido enviados a Las Vegas para grabar a Gustavo Ponce y para regresar esos videos a México, que son los videos que todos vimos después. Pero ese tipo de manejo que se hacía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional nos lleva también a identificar a Eduardo Medina Mora, su paso por el CISEN, por la Procuraduría General de la República, por la Secretaría de Seguridad Pública, como uno de los funcionarios responsables de trastocar las instituciones, de tener un uso discrecional de las instituciones y de, yo diría, atentar contra las instituciones, porque sí es muy grave el que él haya hecho un uso discrecional de todo el aparato de inteligencia del Estado para un fin que todos conocimos, exponer este tema de los videoescándalos, pero se hizo uso de toda una infraestructura que debía servir para temas de seguridad nacional. Empezando por ahí, toda su carrera ha estado manchada. Hay un capítulo tremendo que es Atenco. Es Atenco. No, Atenco, que por cierto yo quisiera subrayar el asunto porque en cualquier chico rato tendríamos que saber cuál es la acción del Estado mexicano frente a la sentencia, ya no recomendación de la Comisión Interamericana, ya es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se emitió hace no mucho y que tendrá que tener consecuencias específicas respecto a este tremendo acto de represión masiva en contra de ciudadanos que estaban en un proceso de protesta por el tema del aeropuerto cuando Vicente Fox era presidente de la República y bueno, pues se intentó adquirir de una forma bastante grosera en términos de los precios y de la transacción que se quiso hacer con los ejidatarios y todo lo que involucró el caso Atenco, que detonó una movilización social muy poderosa, muy fuerte, que se caracterizó por sus machetes, pero no hay que satanizarlos por los machetes, era una movilización muy de entraña, digámoslo así, de una comunidad que se sentía pues ofendida, agraviada y decidieron salir a defender sus tierras. Ese contexto político y social derivó en una represión brutal. Una represión, que aquí vemos algunas imágenes, no se nos olvide, ¿no? Represión muy grave, que incluyó la utilización de el abuso sexual como herramienta de dominación de los agentes del Estado en contra de mujeres y en contra de hombres que fueron sometidos a una represión verdaderamente infame. Eso llegó hasta la Corte gracias al grupo de mujeres que fueron víctimas de Atenco y que dieron y han dado una batalla ejemplar, magnífica, por la justicia y llegaron hasta el nivel máximo posible, que es la Corte Interamericana, que ya sentenció al Estado mexicano. En esa historia y en esa cantidad de asuntos que involucran a Atenco, hay una parte que le corresponde al hoy
exministro de la Corte Suprema de México. Precisamente el caso Atenco. El año pasado, la Corte Interamericana, como has comentado, sentenció al Estado mexicano a una serie de medidas que ahora mismo el Estado debía estar cumpliendo. Sí. En diciembre próximo, el Estado mexicano debe informar a la Corte Interamericana todas las medidas que ha cumplido dentro de esa sentencia. ¿En qué fecha? En diciembre próximo. Diciembre próximo. Así es. Ahí veremos la respuesta del Estado mexicano a una sentencia. Está obligado. Está obligado. ¿Y por qué es importante recordar este tema en este contexto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a investigar la cadena de mando y a investigar esa cadena de mando y a volver a aplicar la justicia en esa cadena de mando. Y en esa cadena de mando tenemos un gobernador del Estado de México que se llamaba Enrique Peña Nieto, tenemos un secretario de Seguridad Pública Federal que se llama Eduardo Medina Mora, entre otros funcionarios. No se te olvide Alfonso Navarrete Prida, sí, que era el procurador. Y el presidente de la República. Estado. Así es. Pero dentro de esos cadena de mando, pues empieza ahí, ¿no? Así es, la cadena de mando. Esos funcionarios, por sentencia de la Corte Interamericana, en estos momentos debían estar bajo investigación. ¿Qué quiere decir? Que el caso Atenco es uno de los pendientes que tiene Eduardo Medina Mora, al margen de la investigación que lleve la propia... ¿De lavado de dinero? De lavado de dinero. Así es. Y es un caso en el cual en diciembre el Estado debe rendir cuentas, debe decir qué alcances ha tenido. Entonces, el grupo de mujeres que lograron esta sentencia ha estado muy al pendiente también de los trabajos que la Fiscalía General de la República esté haciendo en este sentido. Sin la menor duda. Bueno, varios capítulos involucran la biografía de Eduardo Medina Mora, pero aquí lo triste o más triste de todo es que nada de eso que ahora estamos aquí recordando en 2019 importó para que Eduardo Medina Mora llegara a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país. Ya estaba como ministro, ya estaba en funciones para un cargo que duraría 15 años. Y sí vale la pena, revisar la forma en que finalmente fue incorporado al Poder Judicial, un personaje con los vínculos de Medina Mora, estrechamente relacionados, como hemos dicho, con Peña Nieto, con Televisa, de manera muy particular. Y bueno, pues hoy estamos frente a que las razones por las cuales Medina Mora renuncia, pues técnicamente no tienen que ver con ninguno de estos casos o asuntos. Estamos recordando cómo es que llegó a la Corte un personaje con este perfil, pues de las cosas que han ocurrido en este país. Ahora estamos en el punto de que esa persona, que ya formaba parte del máximo Tribunal de Justicia de México, pues se decidió a renunciar por causas desconocidas, aunque imaginables, como lo que dijo López Obrador. Creo que, dijo el presidente, lo están investigando de lavado de dinero. Sí, lo están investigando. Pues grave sí es. De lavado de dinero. Y el segundo es que todo fue muy grave. Realmente, si nosotros pensamos que la corrupción es, en general, digamos, en una definición general, es el uso del poder público para fines privados, bueno, todo el episodio que todavía no termina de la renuncia de Medina Mora, el segundo capítulo es precisamente la conferencia de prensa inédita del magistrado presidente Arturo Saldívar, donde dice cosas de una gravedad impresionante, porque lo que está diciendo es no solamente Medina Mora, digamos, estaba aquí como tapadera, la verdad, de Peña Nieto, sino que nosotros como magistrados fuimos objeto de presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón en el caso ABC y en el caso Florence Cassés. Y entonces... Y me atrevo a decir en el caso MBS. Y en el caso MBS... Si me das chance de agregarle. No, pues pienso que sí. Claro. Imagínate. Sinceramente me parece que hay todo para pensar que fue también el caso MBS bastante y entonces tienes, presionada la Corte. Y entonces tienes un paisaje de una gravedad impresionante en el caso de la impartición de justicia en el país. Es decir, jueces que sirven a intereses privados, como era el caso de Medina Mora, en el tribunal máximo, en el tercer poder, y
un presidente de la República, secretario de Gobernación como Gómez Montt, que presionaban por ejemplo, a Saldívar por el proyecto ABC y por el proyecto Florence Cassés, donde tienes además amenazas a la familia, tienes, en la nota, estaba yo revisando la nota de proceso del 2013, pues hay amenazas a la familia, hay enviados, Gil Swart y otros personajes del panismo, a tratar de presionar que no se declare a Florence Cassés como, es decir, que porque no se le declara inocente, simplemente no se siguió el debido proceso, y presionan a los magistrados para que no lo hagan, con un argumento además insólito, que es, ahora sí que vamos a quedar mal en el mundo, sí, ¿no? Si tú dices que hubo un montaje en Televisa que le impediste a Florence Cassés durante un día completo no comunicarse con su consulado y no tener un abogado presente, y entonces dicen, no, bueno, es que la Corte está fomentando, dice Calderón en un acto público en esos días, está fomentando la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, hablando de presiones de un presidente de la República al Poder Judicial, bueno, sí, pues ahí está el caso de Calderón. Si se acuerdan del proyecto que presentó precisamente Arturo Saldívar del caso del montaje de Florence Cassés, empezaba, si yo no me equivoco, describiendo punto por punto el montaje de la televisión, que bueno, pues evidentemente dinamitó cualquier posibilidad de que se considerara un proceso judicial válido. Por eso, pues claro, sí fue una cosa brutal lo que se hizo con el caso Florence Cassés, y pues efectivamente el tema de la presión o de las presiones a la Suprema Corte de Justicia en tiempos recientes, y digo recientes con Calderón o con Peña Nieto, yo agregué el caso MBS porque tengo yo mi propia experiencia al respecto, pero hablemos de las presiones vividas en la Corte mexicana históricamente. Hasta el año, bueno, hasta cuando vino la reforma de Zedillo, pues era prácticamente un lugar común decir que la Corte era una extensión del propio Ejecutivo, el Ejecutivo dominaba a los demás poderes. Ha habido evolución, hay que decirlo. No se puede decir que estamos exactamente en los mismos términos, pero desde todos los puntos de vista, el punto hoy es, esta Corte mexicana está ajena a algún tipo de presión política, como lo estuvo la Corte en otros sexenios, claramente. Sí, la Suprema Corte está aprovechando, digamos, el espacio que le da el cambio de gobierno, que tienes una cosa inédita como la conferencia de prensa de ayer, donde el mensaje fue de la Corte. Donde el mensaje fue, aquí hay nepotismo, sí, y lo vamos a cambiar. Se está reconociendo. ¿No? Y aquí este magistrado, que resulta que es el de Santa Lucía, le encontramos un depósito de 80 millones de pesos. No sabemos más detalles, pero va a ser muy importante. Salió lo de la casa a nombre de su hijo. Una casa que no puede justificar un depósito de 80 millones de pesos. Y lo que dice López Obrador, van a reclamar que esto es una represalia. Bueno, si hay un reclamo de alguien para decir, quitaron a ese magistrado que fue el disidente del colegiado de 3 magistrados que votó en contra de eliminar la suspensión para dar luz verde a Santa Lucía, pues entonces que salgan los que tengan algo que decir al respecto. Claro, eso es lo que hay que hacer, es decir, hay que transparentar. Exacto. Pero ¿no? La Corte como tal vive un proceso muy interesante donde se están ventilando temas que se sabía era lo que pasaba en la Corte, los cabildeos, a quién representa cada magistrado, qué intereses persigue cada magistrado. Era un tema que además era muy poco tocado públicamente. Qué bueno que se estén ventilando este tipo de casos, qué bueno que el magistrado presidente salga y diga, ha habido presión en tal y tal caso. El solo hecho, por ejemplo, de que un asunto
tenga que llegar hasta tribunales internacionales es porque la Suprema Corte, y que se sentencia en tribunales internacionales al Estado mexicano, en cualquiera de los casos, es porque la Suprema Corte no hizo su trabajo a cabalidad. De eso se tratan las sentencias internacionales. ¿Qué piensan de la respuesta de Felipe Calderón, que niega haber presionado al ministro presidente de la Corte? Pues se equivoca, ¿no? Calderón en su declaración dice, ¿por qué hasta ahorita? No, las primeras menciones del propio Saldívar a las presiones son del 2012, es decir, unos años después, 2 años después, no es hasta ahorita, y efectivamente era un hecho conocido que Calderón en ese famoso discurso en Puebla había dicho que la Suprema Corte estaba en contra de la lucha contra el crimen organizado. Eso es público, digamos, pero Calderón además incurre en otra amenaza a Saldívar, dice que tiene grabaciones de las conversaciones que mantuvo con el juez, y entonces eso se convierte en otra amenaza al Poder Judicial para que se desmiente, digamos, chantaje, ¿no? Se desmiente que no lo presionó, es decir, si lo sigue presionando, pues evidentemente cuando era presidente también lo pudo haber hecho. Ahora, ¿no? el propio Felipe Calderón, en su gobierno parece que vivía en una burbuja junto a sus allegados, parece que todo lo que ocurrió derivado de su mal desempeño, el baño de sangre en el cual se sumió este país, los miles de muertos, de desplazados. El señor Calderón, yo no he escuchado públicamente una disculpa hacia esos casos. Lo que pasó en el TEC de Monterrey hace unos días es muy digno de la comunidad universitaria, el que se manifestaran en contra de tener a alguien que estigmatizó, aparte de su comunidad universitaria, los jóvenes asesinados por militares. Y ahora me parece que el tema de la deuda moral, de la responsabilidad que deben asumir estos expresidentes como exfuncionarios públicos, la sociedad tenemos la obligación de recordárselos. Yo venía escuchando el tema del dictamen que se está discutiendo con el tema de las condonaciones, del no perdonar impuestos, y un punto que están discutiendo es no poner los nombres de los expresidentes que fueron responsables. Sí, ya que parecería irrelevante. Por pero los años. Porque, bueno, lo que discutían los senadores hace rato era que en los considerandos, que es la parte previa a lo que va a ser la legislación, se puso nombre y apellido a Felipe Calderón y a Peña Nieto, y entonces, claro, reaccionaron los aludidos y entonces se le quitan los nombres porque es un documento legal que no debe llevar los nombres específicos de los funcionarios, sino el periodo en que gobernaron. Da lo mismo porque todo el mundo sabe de cuándo a cuándo gobernó cada cual. Yo pienso que eso no es lo más importante. Pero yo digo, toco este tema porque no se nos debe olvidar las atrocidades cometidas por los funcionarios públicos en la administración del presupuesto, en las disposiciones que toman, en el caso de Calderón, de declarar una guerra al crimen organizado sin investigar algo elemental, que eran las estructuras financieras del crimen organizado, al mismo tiempo en que el señor ordenaba tropas y balas en Tamaulipas, en Veracruz, en varias entidades del país. Los grupos del crimen organizado estaban ordeñando petróleos mexicanos y haciéndose de empresas y estaban negociando hasta el abastecimiento de combustible a petroleras estadounidenses. Entonces, eso es parte de lo que no debemos olvidar. Y si no tienen una responsabilidad legal, por lo menos que se tenga moral. Ahí están estos temas sin duda importantísimos. Permítanme, Fabricio, Ana Lilia, retomar el hilo del tema Medina Mora, porque hay una parte importante que también ha generado suspicacia y que tuvo respuesta de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero hay que hacer una pausa rapidísimo. Y antes de eso, si no les importa, vamos a un recuento de temas de lo que ha pasado en las últimas horas. Livier Cuevas, Óscar Rojas y Juan Marcial nos presentan este resumen de noticias. Volvemos con Fabricio y Ana Lilia.
Bueno, 10:25 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Les propongo retomar el hilo del tema Eduardo Medina Mora, porque efectivamente todavía necesitamos algunas otras informaciones al respecto de qué sucedió. Más allá de la revisión puntual que han hecho ustedes o que hemos recuperado acá sobre cómo es que llegó Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues ya que estuvo en la Corte hay que ver cómo salió. Y en todo caso, detenernos a analizar lo que sucedió entre ayer y hoy, que tiene que ver con lo publicado en el Universal por el colega Mario Maldonado. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Maldonado, que dio a conocer en su columna, por cierto, fue en su columna, hasta donde entiendo no fue en la portada. Bueno, pero bueno, en su columna, eso no es más que un comentario. Esta información respecto al congelamiento de las cuentas de 11 personas, 10 de las cuales son algo relacionado con Medina Mora, incluyendo Medina Mora. Y una cuenta, que por cierto hay que dejarla ahí pendiente, que es la de Susumu Asano, que es toda una historia y que no queda claro por qué estaba en la lista de los 11. Sí, pero bueno, supongamos que por razones aleatorias llegó a estar en esa lista, o a lo mejor está relacionado, no sabemos. Pero bueno, ese es un tema importantísimo, el de Susumu Asano. El tema aquí es que Mario Maldonado en el Universal pues da a conocer los documentos, transcribe los documentos a los que tuvo acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera le pide a la Comisión Nacional Bancaria y Valores que congele las 11 cuentas de esas personas que son Eduardo Medina Mora, 2 de sus hermanos y otras empresas. Y le congelan las cuentas a estos 11. En una acción muy rápida se descongelan estas cuentas y luego solamente se vuelve a congelar una, que es la de Susumu Asano, el empresario mexicano de origen japonés que le vendió 5,000 millones de pesos en sistemas de espionaje al ejército mexicano en tiempos de Felipe Calderón. Ese capítulo lo dejamos ahí pendiente. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues salió a aclarar el bloqueo y desbloqueo de estas cuentas de Medina Mora, dado a conocer por el columnista del Universal a través de Twitter. Nosotros lo buscamos, pero no nos concedió una entrevista, que ojalá nos la conceda. Sería buenísimo poder hablar con él directamente para algunos casos, algunos puntos que todavía no nos quedan claros. Pero en Twitter sí dijo que en todos los casos la Unidad de Inteligencia Financiera solicita el congelamiento y descongelamiento de cuentas. Por procedimiento, se descongela cuando hay derechos de trabajadores, accionistas o proveedores, como eran empresas. Lo hemos hecho en infinidad de asuntos. Siempre se hace coordinadamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de acuerdo a los tiempos de las investigaciones. Que este principio aplicaría desde luego a las empresas que están en esta lista de 10. No sé si aplicaría para las personas físicas, que son Medina Mora y sus 2 hermanos. Pero que bueno, son accionistas de que las son empresas. Accionistas de las empresas, pero una cosa era accionista y otra la operación de la empresa, que se entiende se tiene que preservar. Pero bueno, es importante precisar, dice Nieto, que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó después, y pone mayúsculas, después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera. Y ahí está el tuit en la nota que usted puede leer en www.aristeguinoticias.com, en este portal de noticias. La nota de Gustavo Sánchez Benítez recupera los tuits y la explicación. Dice: en todos los casos, la UIF solicita el congelamiento y descongelamiento de cuentas. Y de acuerdo a los tiempos de las investigaciones, es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó después de su renuncia, como dije. Previamente, Maldonado del Universal aseguró en la entrevista que sostuvimos ayer que se bloquearon y desbloquearon cuentas relacionadas a Eduardo Medina Mora en las horas clave en que renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La columna del periodista dice que el pasado jueves 3 de octubre, apenas unas horas antes de la renuncia, de la oficina de Santiago Nieto salió el requerimiento 110 tal, con el que se solicitaba a la Comisión Nacional Bancaria de Valores incluir en la lista de sujetos bloqueados a estas 11 personas físicas y morales relacionadas con Eduardo Medina Mora. El columnista, y volvemos a decir, queda la duda de si Susumu Asano está relacionado con Medina Mora.
El columnista apunta que el sábado 5 de octubre, consumada y aceptada en Palacio Nacional la dimisión de Medina Mora, un segundo oficio surgió de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, esta vez con el requerimiento 110F tal, en el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores desbloquear a las mismas 11 personas físicas y morales. Como dije, se supo después que se desbloqueó a las 11 y luego se volvió a desbloquear solamente a Susuno Asano. ¿Qué decir, Fabricio, de todo esto? Yo estaba revisando cuál es el procedimiento legal aprobado por la Suprema Corte. De hecho, tiene la firma de Medina Mora esto. No, claro, porque ese es el... ¿sí? Porque se exige, aquí lo platicamos, ¿no? Que se empezó a exigir una instancia internacional para congelar cuentas bancarias. Bueno, lo que dice el artículo 115 de la ley bancaria es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene que dar primero, como requisito, una opinión sobre este congelamiento de las cuentas. A su petición pasa a la Unidad de Inteligencia Financiera y después ya viene el procedimiento. Entonces, yo creo que lo que hay que ver en este caso son las fechas. El columnista no saca los documentos, los transcribe. Los transcribe, no se negó el contenido de lo que transcribe. No. Aunque pues el tuit, que tampoco es una explicación oficial, digamos, dice que fue después. A ver, sí es una explicación oficial, porque es el tuit del funcionario. Bueno, es el tuit del funcionario. Yo creo que sí lo tiene. Y es la única que ha dado hasta el momento. Entonces dice que es después, solo habría que ver las fechas. Ahora, yo quisiera meter las fechas aquí, y las horas. Sí, las horas. Aquí sí es muy importante que se revisen fechas y horas porque según estas disposiciones que comenta Fabricio, debió salir una opinión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores antes de que la Unidad de Inteligencia enviara ese requerimiento, según la ley. Según la ley, según el 115. Uh-huh. ¿Y eso no sabemos si ocurrió? No sabemos si ocurrió. Sí sería muy importante, ojalá que el periodista muestre estos documentos, que el ojalá que el periodista muestre los documentos que no han sido desmentidos. Así es. Y el funcionario nos permita preguntar más ampliamente el tema. Ahora, una vez que se ha planteado este tema, es un tema muy importante, se debe transparentar cómo fue este procedimiento. Uno de los reclamos principales que se ha tenido en este país es el uso faccioso, discrecional de las instituciones. Aquí es un lastre que se ha tenido. Oye, perdóname que interrumpa. El propio Santiago Nieto le dio una entrevista a nuestro colega Mario Martínez Chacón, impresionante, así es, señalando que está bajo investigación una serie de bloqueos y desbloqueos de cuentas en tiempos de Peña Nieto y afirma que tiene información de informantes, tiene información de que desde la Consejería Jurídica de la Presidencia en tiempos de Peña Nieto con Humberto Castillejos se gestionó ese tipo de congelamiento y descongelamiento y se presume un caso de corrupción enorme en el que estarían, de extorsión fue la palabra que usó Santiago, en donde estarían involucrados un grupo de despachos que también mencionó, nos mandaron 2 cartas, uno no, pero 2 de los 3 mencionados nos mandaron cartas sobre el tema negando tal cosa. Pero Santiago Nieto ha sido impresionantemente claro respecto, en este caso, al tipo de utilización desde la presidencia de Peña Nieto, utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera de BAS de aquellos tiempos, para congelar y descongelar cuentas en un proceso de extorsión. Es brutal lo que dijo Santiago Nieto. Y en ese mismo sentido, es necesario que en este caso él sea hipertransparente. Claro. Por supuesto, porque primero los tiempos aquí sí cuentan, las fechas en que se enviaron estos oficios, si hubo previamente o no una opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuánto tiempo tarda en tomarse la decisión de congelar y descongelar algo y estos criterios de personas físicas, morales, y yo
subrayaría este punto que has planteado, el del otro proveedor del gobierno para un tema tan delicado. Así es, un tema tan delicado como era proveer equipos de espionaje. Yo les propongo que ese caso, aunque nos queda la duda si está relacionado o no con Medina Mora, claro, que si fuera que se está investigando ese personaje, ese empresario de origen japonés, con el caso Medina Mora es una bomba triple, pero no nos queda claro si estaba ahí de casualidad en la lista de los 11 o es parte de la investigación. Se congeló y se descongeló y volvió a congelar solamente al empresario. Así es, ese es un tema pendiente. Esa ahí queda pendiente, pero pongamos el reflector, ¿eh? Por supuesto. Puede conectar o no, no lo sabemos. Y yo también aquí pensaría en el tema, en la investigación que se sigue contra el propio Juan Collado. Cuando Eduardo Medina Mora toma esa decisión, ese criterio que Fabricio acaba de leer, que solo sea ante una instancia internacional en la que tenga facultad para bloquear este tipo de cuentas, se dice que fue para favorecer el movimiento financiero de Juan Collado. ¿Nos puede conseguir la producción el artículo de Víctor Maldonado del Universal que comentamos con él ayer? A ver si lo podemos tener ahí para tener, es que no lo tenía aquí a la mano. Pero es importante porque aquí hay una parte muy relevante de lo que dice Fabricio, que es qué fue lo que Medina Mora estableció desde la Corte para que solamente cuando hay una petición del exterior se puedan congelar cuentas y no si es una solicitud de una autoridad mexicana. Una cosa tremenda que ha denunciado Santiago Nieto. Que se quejó de ello. Que se ha quejado seriamente porque cuando sucedió eso con Lozoya, que congelaron y descongelaron las cuentas, dijo, pues es que la Corte, es decir, en este caso Medina Mora, pues ya tenía resuelto el tema de que solamente si había una petición de alguna instancia internacional es que se podían congelar estas cuentas. Bueno, estamos en ese brete en donde la determinación judicial existe, porque está firmada por Medina Mora como ministro y existe, y la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que acatar esa disposición judicial, le guste o no le guste. Claro. Obviamente no le gusta, y lo ha dicho en voz alta, pero por lo pronto, mientras siga vigente, esa es una condición que parece explicar parte de lo que está aquí diciendo Santiago Nieto con sus tweets del día de ayer. Simplemente me detendría en un tema importante, porque en el artículo, y por eso lo pedí ahorita, de Víctor Maldonado, cuando Mario Maldonado, cuando el colega de Universal reproduce, no muestra los documentos, pero reproduce estos párrafos del documento de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice acuerdo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No parece ser, pero ese es el tema, que sea una decisión tomada a partir de una resolución judicial. Ese solo dato es el que necesitamos aclarar con urgencia, porque si fuera una resolución judicial de Medina Mora y los otros 10 que dijeron, me congelaron las cuentas, hago valer lo que la Corte dijo con el resolutivo de Medina Mora para que me descongeles, y entonces la Unidad de Inteligencia Financiera que encontró motivos para congelar, y si encontró motivos para congelar, se entiende que querría mantener congeladas las cuentas, si no, no los hubiera congelado. Si fue una resolución judicial promovida por los congelados, es un tema, y entonces cabría la explicación de que Medina Mora en la Corte obliga a que tiene que ser una solicitud desde el exterior. Pero si no hay una resolución judicial, entonces quedó en el arbitrio de Santiago Nieto la decisión de emitir un acuerdo, que aquí la palabra que tiene el texto del periodista Maldonado, citando el documento, es un acuerdo. Entonces yo creo que ahí está un tema muy importante. Es el gran tema. Es el gran tema. ¿Fue acuerdo? ¿Fue decisión al arbitrio de Santiago Nieto? ¿O fue que se obligó a Santiago Nieto por razón judicial a descongelar las cuentas, como ocurrió con el caso Lozoya? Claro, por eso es tan importante que se transparente este caso. ¿Bajo qué criterio se descongelan las cuentas? Y bueno, otro punto también es saber si, independientemente de que se congelaron y después se descongelaron las cuentas, se va a seguir o no con una investigación
contra Eduardo Medina Mora y sus familiares, porque aquí faltan muchas explicaciones todavía. Miren, voy a leer tal cual lo que dice Mario Maldonado en Así ahorcaron a Medina Mora del Universal de ayer. Dice el párrafo que estoy aquí refiriendo, para no decirlo de memoria. La que suscribe, porque es una funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera, la que le pide a la Comisión Bancaria congelar y descongelar, dice, la que suscribe comunica a las entidades que se detallan más adelante la lista de personas bloqueadas contenida en el acuerdo 199/2019, emitido por el titular, el acuerdo emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el uso de sus facultades legales y reglamentarias. Se lee en el oficio que recibió la Comisión Bancaria de Adalberto Palma el viernes 4 de octubre. Es decir, es una resolución de acuerdo, y aquí la pregunta es si la lista de personas a bloquear, que incluía a Medina Mora, en este caso procedieron legalmente para que después se descongelaran. En 40, menos de 48 horas, porque si el oficio salió el jueves 3 de octubre para congelar y el acuerdo para descongelar se emite el 4 de octubre, como señala la columna, es un periodo bastante corto. Así es, entonces se tendría que explicar bajo qué criterio decide la Unidad de Inteligencia Financiera emitir este acuerdo para notificar, para solicitar a la Comisión Bancaria que desbloquee las cuentas. Sí, tendría que haber cumplido con una serie de requisitos. Por eso me parece que la premura sí podría estar en el asunto del acuerdo. ¿Cómo qué requisitos? Porque, mira, ¿qué dice la ley que tienes aquí? Tiene que ser reiterado, es decir, aquí a ver, dice, si quieres leerlo tal cual como lo dice la ley. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones o operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en otros artículos del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en el artículo 400 bis del mismo código. Y va... por eso están los parientes, porque va contra todo acto, operación o servicio que realicen los miembros del Consejo de Administración, los directivos, los funcionarios, empleados y apoderados que pudieran ubicarse en el supuesto, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que establece la ley no es de un día para otro, ¿no? Entonces, ahí habría que ver si funcionaron a lo mejor algún tipo de amparos de los congelados y por eso se descongeló. Pero tan rápido. Pero todo es un poco... Aquí el tema es que en la cita que se habla de acuerdo. El acuerdo es ¿qué es lo que criticaba Santiago con el tema de, en 3 hojitas de un acuerdo, descongelaron las 722 cuentas que le contó a Mario Martínez Chacón? En el caso de la extorsión. Y que es otro otro gran pendiente por ahí. A quienes le descongelaron las cuentas con este uso discrecional que el propio Santiago Nieto denunció. Nos quedamos hasta aquí en esta mesa porque tenemos todavía otras cosas para terminar el programa, perdónenme, pero nos quedamos con estos, creo que 3 grandes temas que son finalmente lo que falta por conocerse de la manera en que se bloquearon y desbloquearon las cuentas. Está el tema de Susumu Asano, que tiene que ver con esta lista, el empresario genjaponés, que es todo un caso sin duda. Y el tercer tema, ya se me olvidó, que será invitar al Zócalo el próximo domingo para que podamos seguir hablando con el público en la capital del país. Hay que ver también qué dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Adalberto Palma. Adalberto Palma, pues sería, miren, yo creo que aquí el nombre del juego es transparencia. Así es. Y es la gran oportunidad que tiene México y no la podemos desperdiciar como sociedad, como medios y como autoridades para que las cosas que se hacen del tamaño de estas queden perfectamente nítidas. Y si hay una duda, hay que contestarla. Y si hay 3, hay que contestarlas. Y si hay una duda del documento A, hay que referirse a eso. No dejar el tema como que pues ya pasó, porque entonces queda una suspicacia que no ayuda a nadie y que en este caso el mejor de los mundos es que la sociedad tenga perfectamente claro qué ha ocurrido desde el minuto 1 en que el señor Medina Mora escribió una carta y dijo, me voy. Es la obligación de las autoridades de transparentar sus actos,
pero es el gran derecho de la sociedad a saber. Ni más ni menos.